Ok, buenos días. Soy el doctor Gustavo Molina, médico ginecólogo, docente de la Universidad Católica del Ecuador, de la carrera de medicina. Es para mí un placer el poder tratar un tema de vital importancia en la parte de la obstetricia, que son las complicaciones obstétricas. Dentro de ellas existen diferentes aspectos o temas que podrían verse. El que nos compete en este momento es la clave roja, obviamente vinculado con lo que es la parte de el escorma. Dentro del país, ya en el año 2016, se optó por generar lo que es Escor-Mamá con claves y los DR obstétricos en función de disminuir la parte de mortalidad materna a nivel del país. Como había indicado anteriormente, la intención es analizar, establecer lo que sería la clave roja, que es fundamentalmente la hemorragia obstétrica, que es la principal causa de muerte de la mujer en el puerperio. Sea esto en el parto inmediato, complicación mediata o hasta los 42 días de su evento obstétrico. ¿Qué vamos a analizar? Los antecedentes, la definición, la parte de introducción. Causas de mortalidad de esta hemorragia, la hemorragia posparto como tal, activación de lo que es clave roja, el código de la clave roja, el análisis del estado de la paciente, que es el SCORMAMA, y lo que será los hemoderivados. Todo esto en función de un principio básico, que la hemorragia posparto es la principal causa de muerte materna, no solo en Ecuador, sino en el mundo. Y finalizaremos con lo que es la parte actual dentro de estos protocolos. Antecedentes. Ustedes pueden ver, analizar que la tasa mundial de mortalidad materna fue estimada en el 223 muestras maternas por cada 100.000 nacidos vivos en el 2020. La OMS, ¿qué es lo que ha intentado? Dice que debería existir ya para el 2030 llegar a un objetivo fundamental, que son 70 muertes por cada 100.000, lo cual iremos analizando, desarrollando y vemos que todavía hay mucho que hacer para conseguir este objetivo. Nos vamos a centrar, vamos a comprometernos, porque un principio básico es que todos y cada uno de ustedes que están viendo esta charla, el objetivo básico es el cero muertes maternas por hemorragia. Dice, y bueno, ¿a mí qué me compete? Muy posiblemente en el momento de hacer, sea el internado, sea la rural, tengan y sean parte de esta emergencia y de la complicación tan grande que es ver una mujer con hemorragia y que no permita el que pueda fallecer. En este contexto es ubicarnos en base a la definición que tendríamos. ¿Qué se considera una muerte materna posparto? ¿Hasta cuándo nos compete? Y definitivamente en aquella mujer que tuvo este evento obstétrico en el parto inmediato, mediato o que llegue hasta los 42 días es considerada como una muerte materna posparto. Pero es importante, esta muerte a lo que nos referimos es la hemorragia. Ustedes pueden evidenciar en estas imágenes lo dramático que es este sangrado. Porque si nosotros vamos a la parte fisiológica, sabemos por cada arteria uterina está circulando 600 ml por minuto. Imagínense en una mujer que en promedio 4 litros, cómo en pocos minutos se descompensa y puede llegar a la muerte. ¿Cómo puedo evidenciar este tipo de sangrado? Ustedes están viendo ahí compresas llenas y empapadas de sangre. ¿Cuál es el límite de la pérdida en relación al sangrado postparto? Se menciona que debe ser 500 ml por parto vaginal o 1.000 en una cesárea.
Posteriormente tendremos la oportunidad de ver los diferentes métodos que nos permiten evidenciar la cantidad del sangrado. Introducción. ¿Por qué se produce esta muerte materna? En definitiva, hay una serie de aristas que las vamos a mencionar por obvias razones. No es nuestro punto analizar el hecho de que sean factores sociales, que sea un componente de pobreza, la parte de accesibilidad, la parte de movilidad de las pacientes, la parte nutricional con sus carencias, patologías inherentes a la paciente que vamos a ver cómo sería hipertensión, pacientes que tienen multigestas, factores que desembocan en la muerte de la mujer y reflejan problemas estructurales que, como menciono, no es nuestro objetivo analizarlos en función de la disponibilidad de los medios o de los centros de salud o hospitales, tanto de acceso como de atención en salud. Por eso vemos que para tratar de evitar esta muerte materna, el Ministerio de Salud Pública y los que hemos sido parte o los que serán parte de su componente en los diferentes niveles, crean lo que es claves obstétricas y lo que es el score mamá. Causas de mortalidad. Es interesante, importante el hecho de analizar cuáles son las causas hacia el año de 2014, que fueron las generadoras de las muertes maternas postparto. En primer lugar, sin duda, es la hemorragia obstétrica, que ocupa el 20%. Tres patologías que son analizadas y que posteriormente verán en otra conferencia, lo que es la hipertensión inducida por el embarazo, es decir, todos los estados hipertensivos del embarazo, preeclampsia, eclampsia, CID, con un 20% igual. La otra clave, que es la amarilla, que son las infecciones después del parto, con un porcentaje del 5%. Estas tres son las que han generado mayor interés y han permitido generar lo que son las claves obstétricas. ¿Cuáles son otras causas que pueden ser o generar este tipo de muerte materna? Tenemos un parto obstruido y otras causas directas en un 19%. Fíjense que sigue lo que es las complicaciones de un aborto. ¿Qué más tenemos que son algunas causas que no se puede identificar, que han producido la muerte y condiciones médicas persistentes por el embarazo? Como habíamos mencionado anteriormente, posiblemente una diabetes, lo que es complicaciones como obesidad, que van a ser factores desencadenantes o comorbilidades que van a incrementar la mortalidad materna. Causas de hemorragia. Como bien habíamos mencionado, nuestro interés es analizar fundamentalmente la hemorragia materna, que puede ser en tres instancias, que sería primer trimestre, segundo, tercer trimestre y fundamentalmente la hemorragia postparto. Si analizamos brevemente, mencionamos primer trimestre, aborto y sus complicaciones, un embarazo ectópico, una mola con enfermedad trofoblástica. En segundo trimestre, lo que sería problemas anatómicos como la placenta previa, el desprendimiento de placenta y en ocasiones menos frecuente una ruptura uterina. Pero ¿cuál es nuestro objetivo final? En definitiva va a ser la hemorragia postparto. Si ustedes recuerdan, dentro de su instrucción, siempre se habló de las famosas 4T. ¿Cuáles son esas 4T? El tono, el trauma, el tejido que puede quedar ahí y si ha pasado un periodo de tiempo, el consumo de los factores de coagulación, que sería trombina o denominados como tiempos de la coagulación. Centrándonos ya en nuestro objetivo final, que sería la clave roja, es fundamentalmente esa hemorragia, ese sangrado inminente que se produce en el posparto.
Para esto, como mencionamos desde el año 2016, el Ministerio de Salud Pública genera esta estrategia de la clave roja, que puede ser aplicada en primero, segundo, tercer nivel. Es decir, dependiendo del lugar donde ustedes vayan, que estén en primero o segundo, posiblemente no en el tercer nivel durante su medicatura rural, pero posteriormente ustedes sí irían al área obstétrica, van a ser parte de esta clave roja. ¿Qué es lo que intentan? Disminuir la mortalidad materna, consecuencia fundamentalmente del sangrado, posparto, posaborto, en pacientes que están gestando. ¿Qué es lo que pretende hacer? Una estandarización de procedimientos de manejo inmediato. Es decir, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Ser parte de este manejo y, por ende, conocer la clave roja para poder ejecutarla o participar en él. La activación la realiza la primera persona de salud que tiene contacto con la paciente del sangrado. Esto significa que cualquier persona dentro del equipo de salud puede detectar y debe generar la activación de esta clave roja. Como ustedes pueden observar, ¿en qué lugar, si vimos que cualquier persona puede aplicarlo, la persona va a realizar la detección de este sangrado y puede ocurrir en emergencia, pacientes que llegan referidas, posiblemente mientras se está transportando en los pasillos hasta llegar a los quirófanos, la sala de labor de parto, con las diferentes patologías que habíamos mencionado, hospitalización o donde sea previsto o sea atendida la paciente. La secuencia tiene 4 niveles. ¿Por qué es importante conocer esto? Vamos a definir luego la famosa hora de oro, es decir, minuto cero, a los 20 minutos, 40 y los 60, que lo analizaremos detenidamente posterior. ¿Quiénes participan en esta secuencia? ¿Cuál es el equipo formado? Tenemos un coordinador, asistente 1, el asistente 2 y un circulante de apoyo. ¿Cuáles son las funciones y qué es lo que debe hacer cada una de estas personas que se encuentra y forma parte del equipo de salud? Coordinador. Por obvias razones, tiene que ser la persona de mayor experiencia y conocedor de la clave roja y más aún acreditado en el manejo de la clave roja. ¿Cuál va a ser un profesional de salud capacitado con experiencia en el manejo de una clave roja? Esta persona se posiciona en la parte inferior del cuerpo a nivel de la pelvis, pues por obvias razones a él le va a tocar realizar las acciones inmediatas para solucionar el tipo de patología que tengan. Debe clasificar el grado de choque y buscar la causa e iniciar tratamiento. El asistente 1 es un profesional de la salud que se encuentra identificado y capacitado. Cabecera de la paciente, funciones importantes, comunicarse con la paciente, permeabiliza la vía aérea y reevalúa el estado de choque para hacer coordinación con coordinador 1. Si ustedes se dan cuenta, si estaríamos en un espacio de tercer nivel, muy posiblemente esto es multidisciplinario. Tiene que participar el anestesiólogo, debe ser llamado el anestesiólogo. En caso en que no conste, será, por obvias razones, otro médico interno que cumpla estas funciones. El asistente 2, igual, un profesional de salud identificado, capacitado, acreditado, diría yo, que se coloque en cambio a un lado del paciente. Entre sus funciones más importantes es garantizar el acceso de vías venosas, es decir, lo que necesitamos es una persona que tenga expertise en el manejo endovenoso. ¿Para qué? Tengamos que suplir los diferentes componentes y los tanto farmacológicos como hemoderivados.
Esta persona también se encargará de hacer los exámenes de laboratorio y poner la parte de medicamentos. Y como parte complementaria es un circulante, que es la parte logística, porque él va a ser el profesional de salud, ¿no es cierto? Que se moviliza libremente en entregar muestras. Él sí debe tener contacto con la familia y fundamentalmente estar muy pendiente de que se cumplan todo lo que es la parte de suplementos que se hayan o hayan sido requeridos. Una vez más, tenemos ya el equipo conformado, se activó la clave roja y tienen funciones muy delimitadas, es decir, funciones que deben ser cumplidas por la parte de cada uno de los participantes. En el caso del coordinador, es el que organiza el equipo, el que va a dar las normativas, el que va a dar las direcciones. ¿Qué va a hacer con la información de signos vitales y score, que vamos a analizarlo luego? Clasifica el grado de choque en el que se encuentra la paciente y su evolución en el tiempo de reanimación y reemplazo de bono. Clasifica el grado de choque, busca la causa e inicia el tratamiento. Recuerden que teníamos las 4T que las vamos a ir viendo. Previa antisepsia, por lógica, lo que va a colocar es una sonda Foley para tener la medición y el balance hídrico de la paciente. Toma de decisión de traslado o de asumir el caso de acuerdo a la causa. En esto habíamos recordado ya y habíamos mencionado la hora de oro. No pierda tiempo. Si sabe que no puede resolverlo, canalice las vías de los uterotónicos y reenvía a una paciente a un nivel de mayor nivel. Ordena la aplicación de fluidos en monocomponentes, verifica continuamente las funciones de los asistentes, circulante, cambios a realizar dependiendo de la evolución de la paciente, es decir, la secuencia que va a mantener, y brindar información para que sea transmitida a los familiares mediante el circulante. Asistente 1. ¿Qué es lo que hace? Esta persona que no va a estar dentro del campo de acción de la paciente directo, que obviamente estará con su bata, guantes. La persona, como habíamos indicado, que es el anestesiólogo en el caso del tercer nivel, él es el encargado de la apertura de un kit rojo. Esto es lo que se va a tener. Se explica a la paciente brevemente los procedimientos a seguir y se brinda lo que es la parte de información. Va a permeabilizar la vía aérea, fundamentalmente en casos que se necesite con una simple maniobra, que es la elevación del mentón, ¿sí? Con la sujeción con una mano se coloca bajo la mandíbula y se jala un poco hacia arriba para llevar el mentón hacia adelante. El pulgar de la mano, baje el labio inferior para abrir la boca. Ojo, no se debe hacer una sobreextensión del cuello. Esto fundamentalmente en pacientes que están con alteraciones del estado de la conciencia. Por obvias razones necesitamos oxigenación suplementario con mascarilla de 10 litros minuto o si es por cánula 4 litros por minuto. Toma de la presión arterial, pulso, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno, eliminación urinaria y esto nos va a permitir en la escala del score mamá para poder registrar en qué estado está. Vemos los tiempos en el formulario de la clave roja, eso es importantísimo porque habíamos hablado de 0, 20, 40 y 60, es decir, en 4 niveles de tiempo que se debe ir evaluando y compensando. Volvemos a revaluar el estado de choque, puede colaborar por obvias razones con el coordinador, cubre a la paciente para evitar hipotermia. Este punto es sumamente importante. El hecho de perder la sangre va a encadenar en que va a haber una hipotermia. Entonces, no se toma en cuenta eso. Debe ser una paciente tener una manta para poder abrigarla y no complicar más su patología. Si la paciente está embarazada con más de 20 semanas de gestación, hay que verificar la posición y desviación del... ¿Qué estamos hablando acá? Es una paciente por una placenta previa, un desprendimiento normoplacentario, ha entrado en shock, obviamente es un bebé.
Este es ya un manejo de especialidad, pero el hecho de separar el útero hacia la izquierda es mejorar el retorno venoso para mejorar la precarga. Este es el famoso kit rojo. Ustedes pueden ver aquí y lo analizarán detenidamente cada uno de ustedes. Si no existiría en el lugar donde ustedes van a hacer su práctica de medicatura, qué interesante sería el poder implementar, el promocionar y decir, tengamos un kit para clave roja, clave amarilla y clave azul, que simplemente son unos maletines con los componentes que ustedes pueden ver, que tiene el drenaje urinario, la bolsa retrocecal para medir el sangrado, catéter urinario, un preservativo masculino que ya vamos a ver que nos va a ayudar para la formación de un balón hemostático de Bakri, que sería artesanal, sutura trenzada, equipo de sutura, esto cuando tendríamos la segunda T, que es un trauma, como un desgarro del cervix, un desgarro a nivel perineal, termómetro, por obvias razones, medir la temperatura, jeringuillas, cánula nasal, mascarilla de oxígeno, equipo de venoclisis. El catéter intravenoso eso es muy importante. ¿Por qué? Porque uno de los principios básicos va a ser canalizar dos vías con agujas grandes para poder tener yo un- una vía de acceso para poder pasar los medicamentos y la compensación hídrica. Catéter de infusión rápida, oxímetro pulso, tensiómetro, tubos, por lógica, para saber el estado de la paciente y los laboratorios. Y aquí vamos a hacer ya una proyección dentro de la que vamos a necesitar, que la parte, por obvias razones, en muchos de los hospitales todavía nosotros no tenemos un examen específico que lo vamos a mencionar posteriormente, que es el análisis del coágulo que debe formarse, pero por eso debemos tener los componentes de laboratorio para poder realizarlos. Los pedidos de sangre, equipo de sutura, de cuello uterino que habíamos mencionado, y los medicamentos, oxitocina, misoprostol, metilergonobina y fluidos como lactato de Ringer, cloruros de sodio. Si ustedes se dan cuenta, aquí habría, no lo pongamos como un error, sino una falta de precaución, esa sería la palabra. La oxitocina no podría estar, ¿no es cierto?, en un kit o en la maleta, porque no tendría las condiciones adecuadas, ni en el bolsillo de la enfermera, ni en el bolsillo del interno. Esta tiene sus condiciones de almacenamiento claros, que son en refrigeración. Entonces, deberíamos tomar esa consideración en específico. Ok, teníamos un asistente 2 que se colocaba para ver lo que será las vías venosas, como habíamos indicado. Miren, catéter 16, 18 en cada brazo. ¿Por qué? Porque la idea es tener doble acceso en cualquier momento y para fundamentalmente la toma de los signos vitales. Toma de muestras sanguíneas, tubos tapa roja, lila, celeste, en la cual vamos a hacer todo lo que sería la biometría en la parte lila, celeste en lo que es la parte de factores, tiempos, y tapa roja para lo que sería una química sanguínea. Realizas órdenes de laboratorio, en las cuales, por obvias razones, hematocrito, plaquetas, TP, TTP, fibrinógeno, grupo sanguíneo, en el caso de que necesite luego la parte de transfusiones. En el shock severo se solicita 2 unidades, es decir, si ya vemos que tenemos una paciente que está muy descompensada, tenemos que tener ya sangre o RH negativo de solicitud previa. Aplicar líquidos, medicamentos ordenados por el coordinador, puede colaborar con el coordinador en realización de procedimientos si necesita lo que es asistencia quirúrgica. El circulante, como habíamos mencionado, es el que es un activador del servicio de laboratorio, marca los tubos, garantiza las muestras que llegan al laboratorio. Eso es importante porque no llegó, está coagulado, no sirve. Es súper complicado, entonces eso tiene que estar muy pendiente. Llama al personal de acuerdo al requerimiento del coordinador, puede ser requerido el coordinador para asistir en un procedimiento, establece contacto con la familia, encargado de activar la red, en el caso de que necesitamos una paciente que sea transferida.
y llena el formulario 053 para transferencia. No sé si sigue siendo el mismo formulario, pero en las guías es el que se mencionaba. Tenemos una paciente que ya vemos que es evidente que está sangrando, se pide ayuda, se activa la clave roja, pero ¿cómo podemos evaluar el grado de shock que va o tiene esta paciente? Recuerden ustedes, habíamos dividido en 4 niveles, que van a ser 20, 20, 20 minutos. Cada 20 minutos nosotros tenemos que ir viendo cómo fue reaccionando y si fue saliendo ya de este estado de emergencia la paciente. Ok, minuto cero. Se activó la clave roja, ¿sí? Por obvias razones, digo, tiene que estar calificado en el manejo de esta paciente con shock. El grado de shock lo establece el peor parámetro, lo cual vamos basado en la clasificación de Basca. ¿Qué es lo que tenemos? Ante signos de shock, calculado de sangre superior a 1000 en cesárea y 500 en el parto, y activamos lo que será laboratorio, alertamos al servicio de transporte en el caso de que sea necesario un nivel de mayor complejidad. ¿Cómo puedo yo determinar ese grado de shock? Yo les voy a evidenciar diferentes herramientas que les pueden servir para eso. Ustedes vieron que el sangrado es abundante. Pero ¿cómo puedo yo determinar si está con una pérdida de 10 a 15 con 500 a 1000 o de 10 a 25 con llegando hasta 1500 o más de 1500 que va hasta los 2000 que yo ya sé que ha perdido el 35%? En el caso de que tendría más del 35%, estamos hablando de pérdidas que llegan hasta 3000. Imagínense que habíamos hablado de una paciente que tiene 4 litros. Más aún si son pacientes de nuestro medio que llegan anémicas, ¿no? Entonces, por obvias razones, cuando sucede un sangrado masivo, lo que vamos a tener son alteraciones. ¿De qué? Del pulso, presión arterial, que me van a determinar en cierta forma el grado de shock y me van a estar indicando qué debería estar poniendo. Esto lo dejamos de un análisis somero. ¿Por qué? Porque por obvias razones, ustedes en un medio en el que no tengan mayor tecnología, o por obvias razones van a ver a la paciente pálida, que está fría, con sudoración, con pérdida de la conciencia, y eso no se puede estar determinando el grado de shock que tendría. ¿Por qué? Porque es difícil evidenciar el tipo de sangrado o la cantidad de sangrado. Ustedes tienen aquí un pictograma. Será importante saber por lo menos, ¿no es cierto?, que una toalla sanitaria tiene 100 ml, si nosotros podríamos ver. Un apósito tiene hasta 350 ml, si este apósito es de 45 por 65, la famosa penda de gasa, ¿no es cierto? Hemorragias que tienen, que se puede ver en la cama, ¿no es cierto?, en los pañales, y miren, en la última instancia es manchado absolutamente todo. Por eso recuerdan que en un kit deberíamos tener una bolsa retrocecal que ella nos va a decir exactamente el periodo o la cantidad de sangre que tenemos. Aquí tienen una fórmula súper, súper fácil para poder evidenciar el grado de shock. ¿Por qué? Porque en la otra tenía que verle que la paciente estaba pálida, que estaba con pérdida de conciencia, que estaba sudorosa, algunos parámetros para determinar eso. Miren, si nosotros tenemos frecuencia cardíaca y presión arterial, asumamos que tiene, generalmente nosotros tendremos una frecuencia cardíaca de entre 60, 70, 80 y una presión arterial de 90, una sistólica de 90, ¿no es cierto? Siempre va a ser la división de la frecuencia cardíaca para la presión menos de 1. Cuando esa paciente se empieza a descompensar, empieza a subir la frecuencia cardíaca, ¿sí? Tendré una frecuencia de 110 y tengo una presión sistólica ya de 70. Por obvias razones tengo mayor a 1 esa diferencia. ¿Eso qué me está diciendo? Que en definitiva estoy ya con un shock, ¿correcto? Es decir, con una división rapidísima mental de lo que es frecuencia para la presión sistólica,
ya puedo definir que tengo una paciente en shock. Ahora, si bien es cierto, esas son herramientas que se podían evidenciar, podíamos hacer, tenemos hoy por hoy ya lo que es el score mamá. ¿Qué es? Es una clasificación que define diferentes parámetros y me va a dar el índice de shock, ¿correcto? El estado de la madre como tal. ¿Qué es lo que tenemos? En rosado son los parámetros normales de la frecuencia cardíaca, de la presión sistólica, de la diastólica, frecuencia respiratoria, temperatura, la saturación y el estado de la paciente. Todo hacia la derecha significará que tengo más uno si la presión empieza a subirme, si la frecuencia aumenta y se va clasificando, si yo tendría ya una paciente taquicárdica, con 140 tengo 2. Si la presión sistólica tengo con una diferencia entre 71 y 89, tengo 2. Esto ya me va a sumar en el conjunto y me va a ir dando los parámetros, tanto en lo que es volumen, que será lo que es presión, frecuencia, estado de conciencia y la parte de la respiración. Ojo, ¿no es cierto que la saturación de 90 a 93 en pacientes que viven sobre 2.500 metros de altura, sí tendrán un puntaje de 0? Nosotros, Quito específicamente, calificamos para eso. Sobre 20, las semanas de gestación que debe realizarse esta evaluación. Ok, entonces, des en cuenta que teníamos 4 participantes, que era el coordinador. El coordinador, obviamente a su asistente 1, le pedirá el estado de la paciente que él ya se puso y realizó lo que será su score mamá, que debe evidenciarlo al coordinador. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esos primeros minutos, no es cierto? Rápidamente, equipo debe colocarse en sus posiciones, ¿sí? Esto, si nosotros nos compararíamos y deberíamos hacer el ejercicio en función de acreditarnos en estas, así como se hace la TLS, la CLS, el BLS, nosotros deberíamos acreditarnos, todos y cada uno de la parte de los médicos, en lo que es clave roja. ¿Qué es lo que hacen? Miren, es como colocarse frente a una Fórmula 1 que tienen diferentes actores. Igual, aquí habíamos visto coordinador, asistente 1, 2 y circulante. Cada uno tiene su puesto. Vamos a hacer las funciones establecidas. El diagnóstico para tratar la causa de base depende del trimestre que sea y el objetivo final, la disminución de la mortalidad materna. Ok, puntos. Uno, colocación del traje anti-shock no neumático, que será una posibilidad súper interesante en el caso que se disponga en el centro de salud o en el hospital. Examen físico completo, evaluación de vitalidad, auscultación, Doppler si es necesario. Ojo, este traje no se pone en una paciente que esté embarazada. Asegúrese los dos catéteres 16 y 18 en dos brazos, oxígeno 10 litros, si es en lo que es mascarilla, y 4 litros en la parte de cuando no tenemos mascarilla. Eh, Sonda vesical, no se olviden que esa parte va a ser súper importante porque esa es la que nos va a ayudar a medir el balance hídrico que tenemos. Este traje Eh, realmente no cuesta mucho, es alrededor de $400 que se puede invertir, al igual que hicimos la implementación de la caja del kit rojo. ¿Qué es lo que hace fundamentalmente? Empieza desde la parte inferior, en circunferencia de piernas, hacia el abdomen, reduciendo lo que es la parte del volumen vascular total, que se expanda a nivel central. Los segmentos son fundamentalmente 3 para cada pierna que tienen que irse cerrando, adaptándose de acuerdo a cómo se va avanzando.
un segmento sobre pelvis y un segmento sobre el abdomen. El del abdomen tiene un pequeño balón que la intención es intentar como hacer el masaje uterino del útero para comprimirlo. La colocación del traje de shock no es neumático, tiene unos velcro, que es lo que va a generar la compresión de los mismos. Por debajo de la paciente, con la parte más alta a nivel de la 12ª costilla. Se coloca primero los segmentos del tobillo que habíamos visto y en orden ascendente hasta llegar a la parte abdominal. Ojo, no se utiliza en una paciente que está embarazada. Este conocido como el TAN, ¿qué nos permite? O sea, no es limitatorio. Si ustedes se pueden ver en la imagen, vamos a tener un espacio a nivel del introito vaginal para realizar la episiotomía, las laceraciones vaginales, si es que hay un desgarro a nivel cervical. Si necesito extracción de la manual de la placenta, ojo, ahí estaríamos ya lo que son en tejidos, la tercera T. La compresión uterina bimanual nos va a estar dando por medio de esta última fase que tiene como un balón para poder hacer aspiración, taponamiento con balón de compresión. Esto ya lo vamos a ver, que es el famoso balón de Bakri, que por carencia de recursos, sabemos que los latinos somos muy hábiles y lo hemos generado, lo hemos hecho por medio de un preservativo. En pacientes que necesiten ser cesárea, histerectomía, ligadura hipogástrica, laparotomía. Entonces es un traje muy óptimo que nos permite ciertas variaciones para poder hacer algunos procedimientos. Supervisión de la paciente, termodinámica estable por lo menos 2 horas con frecuencia cardíaca por debajo de 100. ¿Sí? Se debe empezar por segmentos, dejar 15 minutos entre cada segmento para ir sacando después de estas 2 horas. Recuérdense que ustedes dentro también del protocolo, después del parto, ustedes tienen que chequear cada 15 minutos los signos vitales durante 2 horas. Contraindicaciones del uso del TAM. Estenosis mitral, es decir, si tiene una paciente que tiene patología cardíaca, falla cardíaca congestiva, hipertensión pulmonar y el embarazo que ya habíamos mencionado. Una vez que tenemos estable la paciente, o más bien tenemos una paciente que ha sido identificada, hemos puesto lo que es las partes físicas, manuales que podemos hacer, pero necesitamos lo que es la implementación, ¿no es cierto? Obviamente, que mantenga la temperatura, la toma de muestras de exámenes que ya habíamos analizado para realizar prueba de coagulación, que ya vamos a ver un nuevo método que se está utilizando, que es el ROTE. Inicio de bolo de cristaloides de 500 ml cada 30 minutos y valorar luego de cada 500.000 infundidos. La reposición de volemia es adecuada al cumplir 4 de estos requisitos. Si la presión arterial sistólica mayor a 90, diuresis mayor a 30 ml por hora, temperatura a 35 grados, llenado capilar menos de 3 segundos y pulso radial presente. Es decir, la suplementación no aún de hemoderivados, pero sí de volumen, nos permitió lo que es la parte de compensar a una paciente. Al normalizar todos estos parámetros, se debe suspender los bolos y continuar con infusión intravenosa alrededor de 125 ml hora. Sí, no hay respuesta adecuada en estos signos vitales, con los primeros 3.000, considerar pérdida mayor del 20%, nos toca suministrar sangre AB o, dependiendo, o RH específica, idealmente con pruebas cruzadas. Esta parte del volumen ha cambiado últimamente en función del requerimiento de los 300, de los 3.000. Aquí se ha bajado ya un poco del volumen de acuerdo a las nuevas guías o recomendaciones. Reevaluamos la respuesta de acuerdo al cuadro 2. Si el shock es grave, iniciar ahí sí ya lo que son unidades de glóbulos rojos. Colocación del balón, comprensión de tono. ¿Cuál es este?
Recuerden que habíamos mencionado que los latinos somos muy hábiles para generar. Entonces, si yo tengo la primera T, que es el tono, que es en un porcentaje el mayor, del 70%, eh, ¿qué es lo que necesito? Aparte de los úteros tónicos, voy a poner un balón de compresión, que es el que pueden evidenciar en la imagen en la imagen inferior derecha. Y este es un balón de los que viene de la marca comercial, que es de Bacti. Pero nosotros tenemos la oportunidad de, con una sonda Foley, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y un preservativo, vamos a insuflar este balón de compresión usando el equipo de venoclisis con solución salina hasta que el sangrado pueda detener. ¿Con cuánto se llena? De 500 ml. Se recomienda iniciar con 250, luego incrementar a 50, 100 ml hasta que la hemorragia ceda. Este balón que ustedes lo pueden hacer, hay videos fáciles de acceder en el internet, que es medio el preservativo, con muchos de ustedes en las prácticas posiblemente lo hemos hecho. La sonda Foley se infla este balón dentro del útero, ¿correcto? Pero para que funcione debe permanecer de 12 a 24 horas, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos hacer dentro de las 12 horas? Ver lo que es el fondo uterino, si mantiene el balón, y luego se le va a ir desinflando progresivamente, 100 ml horas, es decir, en 5 horas posiblemente podría estar siendo sacado completamente ya el principio. Pero como es un balón, ¿no es cierto? Es un mecanismo que se pone dentro del útero, debe tener ciertas precauciones. Aparte de la infusión de oxitocina, que puede ser 40 unidades al día diluida en 1000 ml, nosotros también tenemos que poner antibiótico. ¿Por qué? Porque es un mecanismo que fue introducido dentro del útero y va a permanecer por algunas horas. Entonces se recomienda cobertura antibiótica con carácter profiláctico de 72 horas, que puede ser penicilina, o recomendaciones como AMPI más Clinda, o en el caso necesario, el metronidazol. Esta atonía uterina, ¿qué es lo que debemos hacer? Hasta poder compensar, no podemos dejar de hacer el masaje uterino, compresión permanente, con guantes estériles. Esta maniobra un poco compleja debe tener mucho cuidado para evitar mayor daño que el beneficio que lo haga, ¿no? Ahí están viendo ustedes la maniobra que va el puño adentro en la vagina y con la otra se comprime el útero. ¿Qué es lo que debo utilizar? La oxitocina, que son 10 unidades internacionales, pero esas ya fueron colocadas con prioridad el momento de que salió el segundo hombre, es decir, salió el bebé y puse esta unidad. Tiene que ser controlada que esta oxitocina esté viable, es decir, no en el bolsillo de la enfermera, posiblemente no en el kit de la clave roja, sino en refrigeración. Una muy buena opción es el misoprostol, que puede ser sublingual, pero si la paciente está consciente, en caso contrario, vía rectal. En esto depende mucho y hay que tener cuidado porque puede haber un efecto secundario de que es una hipertermia con los 800, peor con los 1000. Metilergonobina, no utilizarlo en lo que son pacientes en estados hipertensivos, preeclampsia. Es una ampolla de 0,2 intramuscular y se puede repetir a las 2 a 4 horas, máximo 5 dosis. Si a pasar del masaje uterino y la administración uterotónico, la hemorragia no cede, deben colocar el famoso balón de Bacri o el artesanal por medio del preservativo. En este cuadro que deben detenerse, analizarlo, están las 4T. Y fíjense que está para los 3 niveles, ¿sí? Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, es decir, hasta el más completo. Como habíamos indicado, masaje uterino con guantes estériles y con otra mano que comprime a través del abdomen y la cara posterior del útero. Administramos la oxitocina que vimos, misoprostol, metilergonobina. El primer de atención se dispondrá de oxitocina y misoprostol, es decir, que sí podemos aplicar la medicación.
Si a pesar del masaje uterino, la hemorragia, continuamos con lo que es el balón de compresión o balón de Wagner. Esto en el caso de que sea atonía, pero habíamos visto estas 4T. Entonces, lo que es trauma, lo que es la parte de tejido y por último lo que será la parte de tiempos, es decir, una coagulopatía. En esta hora de oro, ¿qué tenemos que hacer? Revisión, inspección visual de la cavidad, si es que existe algún tipo de desgarro, realizar el reparo de las lesiones, en caso de no tener resultados adecuados, transferir. Sana recomendación, si no está capacitado, si es un desgarro mayor, perineal, cuarto grado, le va a hacer un gran daño el hecho de que intente repararlo porque va a ser unas consecuencias completamente graves. En el caso de que sean desgarros mayores a nivel cervical, no puede realizar una traqueorrafia. Posiblemente es el uso de unas aro, y ese es un gran secreto, pinzarlas, ¿no es cierto?, en donde se ven los sangrados y referir con eso. Algo muy grave que deben tener mucho, mucho cuidado. Si bien es cierto, en la desesperación hay que mantener la calma. El masaje uterino es demasiadamente fuerte, pueden hacer una inversión del útero y le mandan el útero y lo hacen al revés. ¿Qué sucede con eso? Cuando tienen eso, sigue sangrando y ustedes no se percatan y realmente lo que tienen es completamente el endometrio en la parte de la vagina. Ahí no puedes colocar uterotónicos, no intente remover la placenta, es transferir realmente a la paciente y posiblemente con simplemente apoyo de compresas y todo, porque no puede poner ninguna cosa porque el útero está invertido. Y en la retención placentaria va de la mano con lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? Entonces tenemos el trauma y tejidos. Si tienes una placenta que no sale espontáneamente a pesar del masaje, no intente, porque la tentación es alar del cordón. Y lo que va a hacer en buen romance es alas y se sale el útero, ¿no? Lo que es la parte de coagulopatías es muy interesante que ya había el uso del ácido tranexámico de 1 gramo, luego cada 6 horas. Es importante, ahora se está viendo que especialmente para lo que es cesáreas deberías poner 1 gramo de ácido tranexámico 1 hora antes. Esas son consideraciones que tendremos que analizarlas posteriormente. Que tienes una hemorragia postparto, sospecha de trastorno de coagulación, no cede al manejo inicial, con lo que son el caso de hemorragia, que no cede, colocar balón. ¿Qué es lo que sucede en esto? Ya tengo un problema mayor y no tengo la capacidad resolutiva. Definitivamente necesito una transferencia. Hemos pasado los primeros 20 minutos tratando de manejar nuestra paciente y tratando de compensarla. Tenemos un segundo espacio que va a ser dentro de los 20 a 60 minutos. Si el shock es grave, vamos a suministrar sangre AB o RH negativo, si es que tendríamos. Infusión de líquidos intravenosos con velocidad de 150, subimos de 125 y a los 150 ml. Continuar actividades de hemostasia, el traje anti-shock, lo que es del balón, siempre y cuando ya se haya corregido lo que es la parte de trauma, es decir, desgarros, o resuelto igual lo que son la parte de tejidos. Si continúa con hipertensión, muy posiblemente ya nos va a tocar, y como teníamos el anestesiólogo, ya medicamentos como es dopamina, que será manejado ya a ese nivel. Si persiste la hipotensión, hay que reevaluar y considerar la colocación de inotrópicos y vasopresores. Volvemos a reevaluar el cuadro y si no tenemos solución en eso, muy posiblemente deberíamos no solo la terminación del embarazo que ya se produjo, sino que posiblemente nos toque considerar quirófano y la posibilidad de una histerectomía obstétrica o en el mejor de los casos una ligadura hipogástrica, espero que ya es de manejo de especialidad.
Vamos a la última etapa, que sería los 60 minutos de manejo, que ya obviamente pasa a ser avanzado. Eh, Necesitamos quirófano, hemoderivados, monitoreo continuo, signos vitales, mantener infusión de líquidos, que el manejo de hematología, ginecología y posiblemente ya terapia intensiva. Revaluar tiempos, coagulación, fibrinógeno y dímero D, que vamos a ver en una actualización que tenemos bien interesante. Realizar gasometría, es decir, ya necesitamos un componente ya mucho más grande. Por obvias razones, no puede ser manejado en niveles inferiores. Si hay plaquetopenia, menos de 50.000, habría que reponer. Cada unidad nos está aportando alrededor de 5.000 a 8.000, pero es muy poco. Si necesitamos por lo menos tener 80.000. Los tiempos de coagulación, si se debe utilizar plasma fresco, congelado. Si el fibrinógeno es menor a 100 miligramos, no se corrige con el plasma, hay que administrar un crioprecipitado. Inicie lo que es la parte de los hemoderivados de sangre, volumen circulatorio, actividades de hemostasia y necesidad de cirugía. Tenemos que evaluar o pedir ya la ayuda de cuidados intensivos, y si no disponemos, debe ser transferida a la paciente. Este cuadro, que para ustedes lo puedan analizar, puedan concientizar y posiblemente memorizar, que son algunos de los fármacos que utilizan, pero ya estamos hablando de un tercer nivel, o sea, estamos hablando ya a un nivel avanzado en lo que son agentes inotrópicos como la dopamina, con sus dosis y efecto, y agentes vasopresores como dobutamina, norepinefrina, epinefrina, igual con sus dosis y su accionar. Hemoderivados. Eh, ¿Qué es lo que vamos a utilizar o qué es la parte importante dentro de lo que necesitamos? Primero debo informar adecuadamente a la paciente, y se habla de lo que es la firma del consentimiento informado. Esto en función de creencias, de efectos secundarios, pero si la paciente no puede, en ese momento posiblemente será un familiar, ¿no? Se debe tener en cuenta que el concepto de hemorragia masiva se reconoce como la pérdida de más de un 50% sanguíneo en menos de 3 horas, o una pérdida mayor de 150 ml minutos en 20 minutos, que en buen romance eran los 500 más en parto y 1.000, y si tenemos pérdidas hasta de 3.000, que es sumamente grave, ¿no? Los objetivos principales son proveer de manera emergente oxigenación, perfusión y además mantener un nivel apropiado de los factores de coagulación. Entonces, no llegar a la última T. De las plaquetas, como habíamos ya visto, se aconseja, es un indicador, tenerlo sobre las 50.000. Cada una de ellas nos va a estar dando entre 8.000 a 10.000 por cada un paquete de las partes de plaquetas. El plasma fresco congelado debe ser a nivel de temperatura o baño María para ser descongelado y que no se pierdan estos factores. Fundamentalmente se reemplaza factores de coagulación cuando tenemos una coagulopatía diseminada, y los tiempos son de 1 a 1,5 veces mayores. Se debe utilizar plasma tipo específico, pero no es necesario realizar pruebas cruzadas, ¿no? Los glóbulos rojos, cuando esta pérdida que habíamos mencionado es mayor a 30%, con una inestabilidad hemodinámica o pérdida se calcula más de 1.500. La emergencia por falla de resultados en laboratorio se pueden administrar 2 paquetes de glóbulos O negativo. En caso de una rápida pérdida masiva, los resultados del laboratorio tienen utilidad limitada, ¿no? Sin embargo, las condiciones de la paciente lo permiten si la hemoglobina es menor de 7 gramos. Cada paquete aumenta 3% al hematocrito y 1 gramo de hemoglobina. Los crioprecipitados, administración de crioprecipitados cuando el fibrinógeno es menos de 100 miligramos. Los tiempos no se corrigen. Cada bolsa de crioprecipitado de 15 a 20 ml con 200 a 300 fibrinógenos en unidades de factor 8 y 13 y fibronectina. Dosis de 1 a 2 ml kilogramos.
Una vez que hemos tenido la posibilidad de analizar lo que será una hemorragia obstétrica, lo que es el uso de la clave roja, posiblemente de los accionares y las medicaciones que deberíamos administrar dependiendo del nivel, no está por demás evidenciar qué es lo nuevo, qué es lo actual en función de este manejo de hemorragia. Posiblemente no lo tengan todos los hospitales, posiblemente los centros de menor nivel no lo van a tener. Entonces, miren este cuadro que es, entre comillas, un poquito complejo, pero es una maravilla. ¿Qué es lo que les está diciendo? Esto lo van a tener que analizar ustedes detenidamente, ¿sí? Pero ya les queda como información. Este famoso ROTEM que están haciendo en algunos hospitales es la tromboelastometría rotacional. ¿En qué consiste? Fundamentalmente en ver el componente del coágulo en tres factores. Uno, que es el FIT-10 a 5, que es la amplitud del coágulo en 5 minutos, ¿sí? En relación al fibrinógeno, que es lo que se evidencia en estas imágenes, que ya lo vamos a ver más claro en otra. En el mismo sentido, el STEM A5, ¿sí? Si nosotros tenemos la oportunidad de verles que les decía, el FIB-10 A5 es esta línea rosada de lo que será el fibrinógeno, el coágulo, ahí vamos a hacer un stop. Ok, como habíamos mencionado, ya tuvimos la oportunidad de evidenciar todo lo que es el manejo mediante clave roja y lo que es la parte de la activación y evidencia con lo que es el Score. ¿Qué es lo actual? ¿Qué es lo que se está manejando en los diferentes centros hospitalarios? Es el ROTEM, que es la tromboelastometría rotacional. ¿Qué consiste eso? Es la calidad de cuadro que ustedes pueden tener, el coágulo que se forma, y este tiene tres aspectos fundamentales, que es el FIB-10 A5, que va a medir la amplitud del coágulo tanto 10 minutos o más de 10 minutos. Esta amplitud del coágulo, en este primer parámetro, mide la carencia o la parte del fibrinógeno. Esta parte del cuadro ustedes van a tener que analizarlos particularmente, detenidamente, para que ustedes puedan estar en contacto con lo que se está haciendo actualmente. En el mismo sentido, el estema 5 mide también la amplitud del coágulo, pero este está evidenciando otra vía, ya no el fibrinógeno, sino factor 7, factor 12 y factor 10 de la vía extrínseca de la coagulación. Y por último, tenemos el STEM-CT, que mide tiempo de coagulación y lo mide en segundos, que va a estar midiendo la vía extrínseca. Ustedes tienen aquí la posibilidad de observar y ver todo lo que es este manejo en función de que si es menos de 10 milímetros, tienes un coágulo correcto, ¿sí? Si tienes más de 10 milímetros, pasas a medir lo que será
la parte de el stem que va a haber mi vía extrínseca y posteriormente vas a ver lo que es tiempo de coagulación con vía extrínseca en el stem A5. Esto es súper interesante porque lo que vas a determinar es si hay deficiencia de fibrinógeno o si tienes trombocitopenia con alteración de los factores de coagulación. ¿Qué dice? Si tenemos, y en el coágulo se ve que va a estar representado en rosado, que si este FITEM A5, ¿no es cierto? Vas a necesitar 3 bolsas de crío a 4 gramos del Riastet, que es un derivado o un producto que nos genera fibrinógeno. Y si este FITEM A5 es menor de 5, son 4 bolsas de crío precipitados o 6 gramos del Riastet. Plaquetas, una bolsa, un pool, o de los factores frescos, 20 milímetros kilogramo. Y si tendrías una hiperfibrinólisis, tendrías fundamentalmente esta degradación de este coágulo. Y esa es la imagen que vas a tener. En ese caso, vamos a utilizar el ácido tranexámico, que es el que va a compensar esta patología como tal. En este otro cuadro, cada uno de las marcas comerciales tienen, en este me parece súper interesante que ustedes pueden ver justo lo que es fibrinógeno en rosado que decíamos, el coágulo en celeste, lo que sería la parte de plaqueta, factores en verde y la fibrinolisis que veíamos con un cuadro. Si ustedes tienen la posibilidad, cuando ustedes ven un róten anormal, y la corrección de lo que será este mismo coágulo. Entonces, miren, este cuadro es súper interesante porque les va a decir, si tengo esta imagen, tengo bajo fibrinógeno, si tengo esta otra imagen, tengo bajo plaquetas, si tengo esta imagen en conjunto, tengo plaquetas bajas y fibrinógeno bajo. En la parte de la vía externa, los factores, baja de fibrinógeno y factores de coagulación. Y cuando tengo una fibrinolisis alta, ¿no es cierto? En la que voy a utilizar, según las indicaciones, en cada uno, si tengo fibrinógeno bágeno, creo precipitados. O el concentrado que me va a dar la parte del medicamento, el Rastic. Tengo plaquetas para dosis de adulto, plaquetas de fibrinógeno y de acuerdo a cada una de las patologías. Estas imágenes y esto pueden ser de mucha utilidad que puedan tener como registro ustedes y en función de eso es una nueva herramienta que les va a direccionar, ojo, no el estado de la paciente, pero sí un análisis muy rápido, muy conciso en función de por qué se está produciendo la hemorragia y cuáles serían los mecanismos de compensación. Esto no exime el hecho de que ustedes deban tener el equipo para la clave roja y el sustento o soporte de sea anestesiología o terapia intensiva. Dentro de las novedades como tal, en el 2023 se diseña un camino para lo que es combatir la parte, la hoja de ruta que describe los objetivos e hitos de investigación en el trabajo normativo relacionado con normas y estándares de la implementación, la promoción a nivel global, con del 2023 al 2030 y acelerar el proceso, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo final? Que habíamos mencionado al inicio, que no haya más de 70 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos al 2030, que es lo que tenemos. ¿Qué es lo que se ha implementado o qué es lo que se pretende hacer desde el 2030, 24, 25, 26? Estamos ya en el 25. Des en cuenta que se toma en consideración todo lo que son las publicaciones, los estudios, el lanzamiento de lo que son nuevos sistemas de monitoreo, todo eso, para intentar llegar a un consenso y establecer las pautas y los mecanismos de soporte para la hemorragia obstétrica. Dentro de lo más rescatable que hemos podido evidenciar, miren, habíamos mencionado del ácido tranexámico que ya se está utilizando 1 hora antes de cada cesárea y el establecer el uso de la carbetoxina en diferentes vías que se pueden utilizar. ¿Cómo está el Ecuador?
El último análisis fue en el 2020, es decir, estamos a 5 años atrás, pero ¿qué es lo que se pudo evidenciar? ¿No es cierto? Con el año 2019 duplicaba lo que es el año 2020, de ahí no tenemos todavía estadísticas que nos puedan evidenciar lo que estamos avanzando, retrocediendo, empeorando en relación a nuestra mortalidad materna. Sin embargo, lo que se evidencia es que la famosa 70 mujeres muertas por cada 100.000 para el 2030 está muy, muy lejos de alcanzar ese objetivo. Esta sería la bibliografía que pueden utilizar y que les va a ayudar para el desarrollo y el estudio de esta temática. Y les agradezco su atención y aspiro que sea de provecho para su formación, su capacitación y sus resultados exitosos en su profesión. Un abrazo.